versículo 18 de la carta de Santiago, su capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Y vamos a hablar bajo el tema nacidos de nuevo para ser santos. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él, o sea Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que una vez más te pido que tu palabra sea predicada de tal manera que te honremos a ti, que me guardes de todo error, porque es simplemente tu palabra el martillo que quebranta las piedras. Es tu palabra, la tuya, la que tiene vida eterna. Es tu palabra la que es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, en esta mañana yo te pido que tu palabra sea impartida con fidelidad a ti y que sea aplicada con poder en cada corazón. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En beneficio de los que no están siguiendo la serie, en las prédicas anteriores, veíamos cómo Santiago hablaba del tema de las pruebas y de cuál es la actitud del cristiano ante las pruebas. Él dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Él luego pasa a hablar de las tentaciones. Y él dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y tampoco él es tentado por el mal. Ahora en el versículo 18, que es un tema totalmente diferente a los anteriores y totalmente diferente al tema del versículo 19 en adelante, el Señor nos habla a través de Jesús, a través de Santiago, el hermano de Jesús, del tema del nuevo nacimiento. También comprobando de que el que es nacido de nuevo en medio de las pruebas tiene una actitud de gozo. El que es nacido de nuevo en medio de las tentaciones simplemente la enfrenta en obediencia a Dios. Así es que la nueva vida que el Señor nos da a los que creemos en Jesucristo, una vida piadosa, una vida santa, una vida que imita a Cristo, es Dios mismo viniendo a vivir en el alma de un hombre, de una mujer, pecaminosos así como nosotros. El Señor entonces en el nuevo nacimiento vuelve a crearnos. Eso es lo que se llama la regeneración, volver a, nos vuelve a crear. Es una naturaleza completamente nueva que no tiene nada que ver con el pecado. El Señor nos hace nacer de nuevo. En Juan 3, 19 y 20, el Señor Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Alguien dijo que los peces muertos siguen la corriente, solo los vivos caminan en dirección opuesta a la corriente. Los nacidos de nuevo no siguen la corriente del mundo. Pablo le dice a los efesios que en otro tiempo seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el cual opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermano, otro tiempo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice luego, haciendo que en otro tiempo hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Pablo en esta porción de Efesios le llama a los no creyentes hijos de desobediencia e hijos de ira, porque han sido destinados para ser recipientes de la ira de Dios en aquel día. Los creyentes seremos recipientes de su gracia, somos recipientes de su gracia. Así que antes de nuestra conversión, nuestra voluntad estaba cautiva, esclava del pecado. Satanás movía los hilos de nuestra vida. Éramos esclavos y nos gustaba. Nuestra conducta estaba dictada por el sistema del mundo, por el sistema pecaminoso en que vivíamos. Efesios 2:12 dice otra vez, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. Y aquí está la frase más terrible que describe un hombre sin Dios. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un puritano de la antigüedad, Thomas Boston, dijo, ciertamente la corrupción está arraigada en nuestro corazón, entretejida en nuestra naturaleza, se ha hundido profundamente en nuestra alma y solo podrá ser removida mediante un milagro de gracia. Solo un milagro de la gracia de Dios puede romper esa corrupción a la cual estamos atados antes de Cristo. Ahora, la primera parte de este versículo dice, Él de su voluntad. La Biblia de las Américas dice, Él en el ejercicio de su voluntad. Se parece a cuando un gobernante va a dictar un decreto y dice, en el ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución de la República, yo dicto el siguiente decreto. Ahora Santiago dice, Él de su voluntad. Así que el nuevo nacimiento, la regeneración, es un acto de Dios realizado por su voluntad, por su soberana voluntad, por su santa voluntad. Dios limpia nuestro pecado, Dios concede perdón y planta una nueva vida, una nueva naturaleza dentro de cada persona que confía únicamente en Cristo como su Señor y Salvador. Nacidos de nuevo. Ezequiel 36 nos habla del nuevo pacto. Es un libro del Antiguo Testamento, pero nos habla del nuevo pacto. Los versículos 25 y 26 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
corazón nuevo. Un corazón que puede ahora obedecer a Dios. Imperfectamente, pero podemos obedecer a Dios. Podemos buscar a Dios. Podemos santificarnos imperfectamente. Debajo del cielo no hay nada perfecto. Absolutamente nada es perfecto debajo del cielo. Él de su voluntad. En el griego es boulomai, que significa por su voluntad o en el ejercicio de su voluntad. Expresa la idea de un ejercicio de la voluntad deliberado y específico, expresando que la soberanía de Dios y su voluntad no es influenciada por nada o por nadie. Me explico. Cuando usted va a tomar una decisión, usted busca gente que lo asesoren, ¿verdad? Usted va a comprar una casa, usted va a comprar un carro, usted llama a un mecánico, mira, tal marca es buena. Usted va a comprar una casa, es posible que usted llame a un agente de real estate o llame a un abogado. Aquí lo que está diciendo, que cuando Dios ejerce su voluntad soberana, Él no llama a nadie. Él no necesita que nadie lo asesore. Dios es soberano, Él es Dios, Él no necesita el consejo de nadie, Él no necesita la ayuda de nadie, Él no es influenciado por nadie. En Efesios que leímos dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Ahora, ¿qué? Cuando tú te casaste con ella, tú viste cosas atractivas en ella y por eso le propusiste matrimonio a ella. Pero cuando Dios te salvó, Él no vio nada atractivo en ti. Por eso Él es responsable de tu salvación. Y aunque Él siga viendo como lo ve en mí y en ti cosas no atractivas, Él te va a seguir amando porque su amor no está influenciado. No está influenciado porque tú eres de buena familia, tú vienes de una familia noble, o porque tú tienes un coeficiente intelectual muy alto. No, Él no es influenciado por eso. A Dios no lo influencia nadie, ni lo influencia nada. Efesios 2:1 vuelve y dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos, delitos y pecados. Los muertos no tienen conciencia. Los muertos no tienen comprensión del pecado. Tampoco tienen deseo de dejarlos. Y no tienen poder ni recursos para dejarlos. Porque aman el pecado. Ni siquiera saben que están muertos. Yo le pregunto, cuando Lázaro estaba muerto, ¿sabía él que estaba muerto? ¿Sabía él que su cadáver hedía? Oh, pero vino la voz del Señor y le dijo, Lázaro, ven fuera. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas del Señor oyen la voz de Dios. Se levantan de su condición de muerto y vienen a la vida al solo llamado del Señor. La regeneración solo puede ocurrir por la soberana voluntad y el poder de Dios. No hay tal cosa como repite esta oración conmigo y cuando tú la hagas tú vas a nacer de nuevo. No, eso es un invento. Hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Es por eso que los cristianos, aunque nos llamen locos, estamos tranquilos en medio de las tormentas. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios es Dios de la tormenta, de los ciclones, de los huracanes, de los terremotos, de las pandemias. Sabemos que Él es Dios de las crisis económicas. Sabemos que Él es Dios de todo problema en el mundo. Él es Dios, Él gobierna su universo, Él es Dios. Y aunque nos llamen locos, estamos tranquilos en Dios. Estamos tranquilos en Él. No nos preocupamos porque la bolsa de valores suba o baja. Sabemos que en el cielo, a donde vamos, a donde estamos destinados a llegar, hay estabilidad de todo tipo. Charles Spurgeon, hablando de este tema del nuevo nacimiento, lo predicó de esta manera. Él dijo, les digo,
Podría predicarles por toda la eternidad. Podría pedir prestada la elocuencia de Demóstenes o de Cicerón. Pero ustedes no querrían venir a Cristo. Podría pedirle de rodillas, con lágrimas en mis ojos, y mostrarles los horrores del infierno y los gozos del cielo, la suficiencia de Cristo. Y él dice al final, es una verdad universal que los hombres en su condición natural no quieren venir a Cristo. Tú estás en Cristo no fue porque tú quisiste, tú estás en Cristo porque el Padre te dio un martillazo de su gracia y tú despertaste de tu condición de muerto y viniste a Cristo. Estamos seguros en Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oye, y nadie ellas oyen mi voz, me siguen, nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús en Juan 10. En Juan 5:40, Jesús le dice a unos fariseos, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Le dijo, ustedes están muertos, pero además de muertos, ustedes no quieren venir a mí. Así que el estado del hombre o la mujer sin Cristo no es un problema intelectual, es un problema moral. No quieren venir a Cristo, no quieren a Cristo como Dios. ¿Se recuerdan allá al final de la pasión de Cristo? No queremos ese rey. La gente gritaba, crucifíquenle, no lo queremos como rey. Suelten a Barrabás. No tenemos más rey que al César. César representa el mundo. Por eso dice el Señor, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ellos querían a César, ellos querían el mundo. El mundo se revuelca en el mundo, en el pecado del mundo. No hay tal cosa como creyentes carnales. Eso es un invento. O somos cristianos o no somos cristianos. No hay un between, no hay nada en el medio. ¿Y qué es lo que define eso? El nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo. Cuando a veces decimos somos salvos, alguna gente nos mira raro y dice, ¿qué se cree esto? No, yo lo que me creo es un pecador miserable, que fui salvo por gracia. Yo no me creo más que eso. Alguien dijo que la única institución del mundo, porque estamos aquí abajo, en la cual su requisito principal es ser un pecador, es la iglesia. O sea que si hay alguien que no debería tener orgullo en su corazón es un cristiano. Porque el solo hecho de ser cristiano nos identifica como pecadores salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de Dios y de la ira de Dios. Salvo por Dios y salvos de Dios. Salvos del juicio venidero. Salvos. Él nos salvó. Juan 1, 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. El nuevo nacimiento es que somos engendrados por Dios. Es un milagro sobrenatural que sucede en la vida de una persona que va derecho al infierno y el Señor te saca de esa fila y te trae a su redil. Aleluya. Cuando un bebé nace, no lo hace por su voluntad. Su concepción, su gestación, su nacimiento están totalmente fuera de su control. Así que yo no puedo decir hoy, una persona no creyente, yo me voy a hacer cristiano hoy. No, usted lo que puede es clamar por misericordia y venir arrepentido. Y el Señor te promete que si tú vienes, Él no te echa fuera. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jeremías 13, 23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas?
así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Imposible. Jeremías lo dice de esta manera, hablando del nuevo pacto. Él dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Y dice versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios en la mente y en el corazón de los nacidos de nuevo. Y dice al final, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué esperanza más linda. Delante de Dios, cuando una persona es nacida de nuevo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, el Señor la ve como un niño inocente, como alguien que nunca ha pecado. Tus pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 15:16, aquel gran capítulo de la permanencia, él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es para que los cristianos tengamos un gozo perpetuo, hermano. Él nos eligió. Y no por nada bueno que nosotros hayamos sido. Él nos eligió. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió, nos eligió para ser adoptados. La doctrina de la adopción. Y Pablo aquí está hablando de la adopción romana. Y si usted no lo sabía, en Roma no adoptaban niños, adoptaban adultos. No se usaba eso de adoptar niños, adoptaban adultos. Y cuando adoptaban un adulto, no solo le transferían el apellido del padre, sino las riquezas del padre. Y si tenía algún récord criminal, se lo borraban también. Aleluya. Pablo está hablando de ese tipo de adopción. Por eso es que dice en Gálatas que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristianos que se matan hasta por 20 pesos. Que pelean hasta porque alguien lo engañó y les robó $100. Hermano, nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora, ¿de qué es dueño Cristo? De su universo, de todo el universo. ¿Usted sabe cuál es la herencia que le espera a usted y a mí? Oh, la misma que le espera a Cristo. Todo fue creado, dice Colosenses, en Él, por Él y para Él. ¿Usted está entendiendo? Todo fue creado por Él, en Él, para Él. Todos los reinos de este mundo son de Él. Todas las riquezas de este universo son de Él. Y nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Hermano, pon tus ojos en el cielo. Si perteneces a Cristo, pon tus ojos en el cielo, de donde esperamos su regreso. El nuevo nacimiento es el resultado de que por su soberanía Dios llega a un pecador y por su gracia lo limpia. Pone en él su espíritu y le da una nueva naturaleza espiritual.
Leí una vez la historia de Agustín de Hipona, que los católicos le llaman San Agustín. Él llevaba una vida muy perdida antes de convertirse. Y un día después de convertirse, una de sus muchas mujeres de su antigua vida sin Cristo, él iba por una calle caminando y de pronto esta mujer comienza a llamarlo, Agustín, Agustín, y él no respondía. Entonces la mujer corre y se le acerca y le dice, Agustín, soy yo. Y él le dice, sí, yo sé que eres tú, pero yo no soy yo. Yo sé que tú eres tú, pero yo no soy yo. En otras palabras, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder del resucitado. En el poder del Hijo de Dios. Hermano, ya tú no eres tú. Tú tienes una nueva identidad. Ya tú saliste del pabellón de los sentenciados a muerte. Ya tú no esperas la muerte. Ya tú esperas la gloria. Aleluya. Tú no estás en el pabellón de los sentenciados a muerte. Ya tú fuiste sacado de esa lista. Dice Colosenses que el acta de los decretos que estaba en nuestra contra fue anulada y fue clavada en la cruz. Tu pecado fue clavado en la cruz. Fue atribuido a Cristo, nuestro sustituto. Hermano, eso es para que un muerto se regocije y diga aleluya. El nuevo nacimiento entonces no significa que Dios quiere la mejor versión de ti. Eso es mentira, eso es humanismo. Oh, Dios quiere la mejor versión de ti. Hermano, la mejor versión de mí es mala. Dice Romanos 3:23 que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? Que no llenamos la medida. ¿Sabe? Cuando usted va a buscar trabajo y le piden un currículum y a usted le piden, imagínense que a mí me pidan que yo sea menor de 35, que tenga excelente presencia, que sea bueno para las ventas. Entonces ya yo no califico, yo no lleno la medida, le dan el trabajo a otro. Se lo van a dar a otro. Lo que significa es eso, yo no lleno la medida. Y en sentido concreto nadie llena la medida. Todos estamos destituidos, por eso todos necesitamos a Cristo. Tú no solo necesitabas a Cristo el día que te convertiste, tú necesitas a Cristo y al Evangelio de Cristo todos los días de tu vida. Por eso que la iglesia tiene que volver a predicar el Evangelio. Olvidarnos de cuentos, de chistes, de doctrinas de humanistas, de doctrinas de subirle la autoestima a la gente. El problema es que la tenemos demasiado alta. Nuestra estima está tan alta que nos creemos dioses. Por eso no queremos a Dios. Amamos todo de Dios, menos que Él sea Dios de nuestras vidas. Queremos que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos supla nuestras necesidades, que cuando esté lloviendo que pare la lluvia, que cuando está seco que llueva. Queremos muchísimas cosas de Dios, pero no queremos que Dios sea Dios. Ese es el gran pecado del hombre. Otro moralista, George Swinnock, otro de los tiempos de los puritanos, es que él va a hablar de la moralidad. Dice, la moralidad y el cristianismo difieren en forma especial. El moralista obra desde la naturaleza, algo refinada mediante el estudio o la educación. El cristiano lo hace desde una naturaleza completamente renovada por el Espíritu Santo. Donde este manantial es deficiente, ningún movimiento puede ser cierto. El fruto
nunca es tan bello a la vista si la raíz de la que crece no es buena, sino que es desagradable y de mal gusto. Es lo que está diciendo. El moralismo, su base es las buenas obras, fruto de que somos refinados por la educación. Dice, ese hombre es muy culto. Esa mujer es muy fina. ¿Ustedes han oído eso, verdad? Hermano, ¿cree usted que Nicodemo no era fino? ¿No era culto? Nicodemo, el del capítulo 3 de Juan, que leyó la hermana al principio. Él era fino y era culto. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. No se trata de tu fineza, como dijo D.L. Moody, aquel evangelista famoso del siglo XVIII. Si tú, y lo he dicho otras veces, no es que tenga Alzheimer, es que quiero traerlo de nuevo. Si tú mandas a la universidad a un muchacho que se robó los tornillos del tren, cuando él se gradúe de la universidad va a regresar a robarse el tren completo. Porque la educación no salva a nadie, la educación refina, la gracia salva. Dios nos salva por gracia mediante la fe. Ahora, eso nos lleva al punto número 2, que es el nuevo nacimiento. Él de su voluntad nos hizo nacer. En griego esto se podría traducir como dar a luz. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es increíble, es una promesa que nos abruma, que nos maravilla. Que seamos hechos participantes de la naturaleza divina. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en los cristianos. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. El 28 dice, yo les doy vida eterna, yo les doy. Y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, me las dio. Juan 17, él repite, Jesús en su oración sumo sacerdotal, él repite una y otra vez, los que me diste. El Padre salvó y sigue salvando hombres, mujeres, jóvenes, niños, para dárselo al Hijo. Y formar una iglesia que es su novia, la novia de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Grábese en esta palabra, vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará. Dios, mi Padre me las dio, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo no sé cuál es la parte que mucha gente no entiende. Alguna gente habla de vida eterna, como que la vida eterna es, como que Dios nos tiene en un laboratorio gigante. Y Él está viendo a quién les da vida eterna y a quién no, después que ya le dio vida eterna. Si Él te dio vida eterna, te tengo noticia, la eternidad es larga. La eternidad es eterna. ¿Usted entiende eso? La eternidad es eterna. Mediten eso. Porque si meditamos en lo eterno de la eternidad, permítame la redundancia, si meditamos en lo eterno de la eternidad, nos guardaremos de pecar. Porque sabemos que vamos al cielo. ¿Usted me entendió? O sea,
Yo me aparto del pecado, no es para complacer a Dios y ser salvo. Yo me aparto del pecado porque ya fui salvo. Porque su gracia me alcanzó. Su gracia me alcanzó. Y ya yo puedo, como nuevo, como nacido de nuevo, tomar la decisión de no pecar. Esa nueva naturaleza que habita en ti como creyente, te da la capacidad de no pecar. Te da la capacidad de obedecer a Dios aún imperfectamente. Claro que sí, imperfectamente. Te da la capacidad de obedecer a Dios. Ahora, eso nos lleva al tercer punto. ¿Cómo lo hace Dios? Por la palabra de verdad. Seguimos en el mismo versículo. Versículo 18. Por la palabra de verdad. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Y el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Escuche esto. La gente del mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría del mundo. Usted escucha gente hablando de iglesia, crecimiento, de cómo alcanzar los perdidos, de cómo la iglesia se llene, de vamos a llenar la iglesia con nuevas estrategias evangelísticas totalmente apartadas de la palabra. Vamos a predicar un evangelio aguado, un evangelio humanista, un evangelio psicológico, un evangelio de pare de sufrir, un evangelio de que tu mejor día es hoy. Y toda esa serie de hierbas aromales, mentiras diabólicas. Pablo está diciendo, como no pueden venir a Cristo mediante la sabiduría mundana. Estoy en 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la simiente de Dios. Da vida a los muertos. Efesios 5:25, hablando de la comparación entre matrimonio y la iglesia, pero dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que no solo somos salvos por la palabra, sino que somos santificados por la palabra. La palabra nos va lavando el alma poco a poco. Y vamos amando la palabra. Podemos decir como el salmista en el Salmo 1, que en su ley meditamos de día y noche. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otro puritano de la antigüedad, William Gurnall, dijo, si deseas que tu esperanza de salvación crezca, escuche esto, si deseas que tu esperanza de salvación crezca en fortaleza y solidez, estudia con diligencia la palabra de Dios. El cristiano es concebido por la palabra y debe alimentarse de la palabra para no mantenernos debilitados, desnutridos. Ahora, eso nos lleva al cuarto y último punto. ¿Para qué Dios lo hace? ¿Para qué Dios, de su propia voluntad, nos da el nuevo nacimiento a través de su palabra? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, y la palabra conocer aquí no es la palabra conocer que nosotros usamos. Para nosotros conocer es, yo sé tu nombre, sé dónde tú vives, sé dónde trabajas.
Cosas así, eso es conocer. ¿Entiendes? Yo sé que te gusta comer tal cosa, eso es conocer. Para Dios es diferente, para Dios es amar de manera íntima. Por eso usted ve que y Adán conoció a Eva y le nació fulano. Porque a los que antes conoció, es un amor, conocer aquí es amor íntimo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos, de su hijo, perdón. ¿Para qué Dios lo hace? Dice el versículo 18 al final. ¿Para qué sucede esto? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Para qué Dios te salva? ¿Para qué Dios te saca del mundo y te trae a Cristo? O para que tú te goces en tu salvación y tú disfrutes tu salvación. No, no solamente eso. Dios quiere que te goces en eso. Pero no es solamente eso. Él quiere que disfrutes tu salvación. De hecho, el gozo de la salvación fue algo que David perdió por su pecado. Él no perdió la salvación, pero perdió el gozo de la salvación. Y en el Salmo 51 él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Porque el pecado lo hizo alejarse de Dios. Y ya él no sentía el gozo de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Ahora, Romanos 8:29 dice que a los que predestinó, a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y voy a decir algo muy profundo. Romanos 8:29 está después de Romanos 8:28. Romanos 8:28 es el versículo casi más conocido por cristianos y no cristianos. Todo obra para bien. Sí, pero léela al final. Dice que todo obra para bien para que tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Esa prueba por la que usted pasa, esa enfermedad, esa crisis, ese problema, es porque Dios te está formando para que te parezcas a Cristo. Por eso es que esos son versículos que solo se aplican a cristianos, porque ningún inconverso quiere parecerse a Cristo y se burlan del evangelio. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago? Para que seamos primicia de su criatura. La primicia era el primer fruto, los primeros frutos de una cosecha de un año. Entonces, era el mandato en los tiempos del Antiguo Testamento que la persona tomaran las primicias, los primeros frutos de la cosecha y los llevaran al Señor. Eso era un indicativo de cómo iba a ser la cosecha el resto del año. No vamos a hacer eso en el tiempo de hoy. De que un 1 de enero, trae las primicias al Señor y le sacan el último centavo a la gente. No, yo no estoy hablando de eso. Que la primicia es una figura del Antiguo Testamento, donde se le dice, la gente llevaba sus mejores frutos, los primeros. Lo que Santiago está diciendo, que dentro de toda la creación que va a ser redimida en la venida de Cristo, toda la creación, toda. Recuerde que dice que el lobo y el cordero apacentarán juntos, pasarán juntos. Ahora no se puede, si un lobo ve un cordero se lo come. Pero cuando el Señor venga y establezca su reino, el león comerá paja como el caballo. Ya el león no se comerá a los otros animalitos y mucho menos morderá a un humano. Porque toda la creación será transformada. Ahora, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Los nacidos de nuevo son las primicias de esa gran transformación. Volvemos a tener comunión con Dios. Recuerda que Adán la tenía y el Señor se le aparecía
al aire de la tarde y hablaba con el Señor allá en el huerto. Bueno, pues ahora los nacidos de nuevo tenemos comunión con Dios. Podemos hablar con Dios cuando vamos por el camino, cuando manejamos nuestro carro, en el trabajo. Tenemos comunión con Dios. Cristo ha venido a nuestras vidas para que tengamos comunión con Dios. Ahora, los creyentes entonces son la primicia de la nueva creación de Dios que está por venir. Ahora estamos aquí, nacidos de nuevo, pero todavía hay pecado y hay inclinaciones. Es lo que algunos teólogos han llamado el ya y el todavía no. Ya soy salvo, pero todavía tengo problemas, todavía estoy luchando. Todos los cristianos, el más santo de los cristianos todavía está luchando. El más santo de los cristianos todavía lucha contra su propio pecado. Mientras estemos en esta tierra, estaremos peleando contra nuestro propio pecado. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y él dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros somos nacidos de nuevo para reflejar a Cristo. Nosotros somos quienes estamos llamados a reflejar a Cristo con nuestro estilo de vida, nuestra actitud ante las pruebas, nuestra actitud cuando estamos en problemas, nuestra actitud cuando alguien nos habla mal, cuando alguien nos maltrata, nuestra actitud ante la vida. Solo los nacidos de nuevo tienen fuerza en su nueva naturaleza para hacerlo. Con esto quiero terminar, leer lo que dijo este mismo santo de la antigüedad, Thomas Boston. Él dijo que los herederos del reino se comporten conforme a su carácter y dignidad. Vive como quien tiene la fe y la esperanza de este reino glorioso. Que tu conversación, hermano, tu conversación esté fijada en el cielo. No solo en el templo, sino en tu vida diaria. Aunque es bien de mal gusto terminar un culto y que usted no salga rumiando la palabra. Que usted esté aquí, pero como decía la bachata, estoy aquí, pero no soy yo. O sea, usted está aquí, pero usted está pensando en los dólares que se va a ganar mañana. Hermano, ven a Cristo. Si tú estás en ese nivel, ven a Cristo. Que tu alma, oiga, que tu conversación esté fijada en el cielo. Que tu alma se deleite en comunión con Dios mientras estás en la tierra, pues buscas tu fidelidad en la comunión con Él en el cielo. Que tu forma de hablar y tus acciones tengan sabor a cielo. Que tu forma de hablar y tus acciones tengan sabor a cielo. Hermano, no basta con venir a la iglesia solamente. No basta con decir, yo estoy en la iglesia porque yo toco el piano. Bueno, ven a Cristo, arrepiéntete. Porque en el cielo te aseguro que no faltan pianistas. Ven a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar su voz a través de la palabra predicada.
y a compartir, aunque con distanciamiento social, con tus hermanos. Que tu forma de hablar y tus acciones tengan sabor a cielo y que tu forma de vivir represente al país hacia donde te diriges. Que no es ni México, ni Colombia, ni Puerto Rico, ni República Dominicana. Que no es Honduras, no es Chile, que no es Costa Rica, es el cielo. Dice Hebreos 11 que Moisés esperaba una patria mejor. Y él decidió no amar las riquezas y el poder de Faraón, porque él sabía que esperaba una ciudadanía en el cielo. Que tu forma de vivir represente al cielo, hermano. Si eres nacido de nuevo, eres embajador del reino de Dios.